Pues aquí estamos en el Juanfran Training Center y nuestro protagonista de hoy, don Vicente Galiano. Vicente, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Miguel, muy bien. Te vamos a pedir que te quite la mascarilla para que te podamos ver y escuchar muchísimo mejor. Perfecto. ¿Quién no conoce a Vicente Galiano en el mundo del fútbol, por ejemplo? Porque ¿cuántos años llevas? Desde que empecé a jugar yo desde chiquitito, luego pues seguí jugando y compaginándolo con entrenamientos. Paquito Bernabéu en el Elda Unión me llamó para que le echara una mano mientras yo estaba jugando también en el Dense juvenil y tal, y ya empecé a entrenar ahí. Continué jugando al fútbol en diferentes equipos de la comarca, en diferentes Voy categorías. por partes, si te parece, te voy a cortar solamente para comentar cuándo empiezas en el fútbol, a qué edad, y ahora vamos, primero jugador, luego entrenador. Pues como casi todos los chavales en el colegio, pues supongo que 6, 7, 8 añitos. ¿En qué colegio? En el Miguel Hernández. Y ya luego, una vez que allí ya el fútbol, digamos el fútbol sala, pues ya no seguía, no continuaba. Había un campeonato aquí, que tú te acordarás también, en el que estaba lo que es la pista azul ahora. Gran campeonato, ¿eh? Muy buen campeonato, ahí han salido muy buenos jugadores, hemos salido muchos amigos que nos seguimos viendo y ¿Qué jugadores recuerdas de la época? Pues hay muchos, a ver, me viene a la cabeza, pues mira, Marcos Avendaño, a ver, ¿quién más? Sí, bueno, sí, pero bueno, Ángel Romeralo, que juega en Petrel, de toda esta quinta, Andrés, que hasta en el Deportivo. Muchos futbolistas que luego llegaron al Deportivo. Sí, al Deportivo, en preferente, en tercera división en otros sitios, y sobre todo el ambiente que había y los entrenadores, gente totalmente altruista. Dejaba su tiempo, su familia, por estar con niños, con chavales. Me acuerdo del Gran Darwin, que estaba allí con el PSOE, creo que era. Sí, señor. Manolo con el Olímpico. César de Ejido, que era mi entrenador. Que era mi entrenador en la Nueva Fraternidad. Yo estaba en la Nueva Fraternidad. Pues eso, sobre todo es eso, un ambiente muy bueno. ¿De qué edades era el campeonato exactamente? Más o menos, pues creo que era 11, 12 años, era antes de pasar nosotros al fútbol 11, era antes de llegar a infantiles, era eso, 11 años, 11, 12 años, pero que había... ¿Se pierden ese tipo de campeonatos? Sí, ¿verdad? Sí, porque no sé cómo se haría ahora, pero había mucho nivel deportivo, mucho... como te digo, amistad tremenda, hemos seguido, nos seguimos viendo, se siguen haciendo a veces comidas, cenas y cuando ves fotos por ahí de esa época, la verdad es que te conmueve, porque fue algo muy bonito. Había, ¿no? Sí, porque era, ¿te acuerdas? La vallita, la cantina detrás del Lelo y eso, y se generaban porque aparte era muy competitivo y mucho nivel había. ¿De ahí dónde pasas? De ahí estoy con la Nueva Fraternidad, con César y Alejandro Albert. Había muchos equipos entonces. Sí, también. Sí, había muchos equipos. Continúa hasta creo que cadete de primer año, y en cadete de primer año me llama el Deportivo Eldense, y bueno, yo ya quería, pues allí tenía todos mis amigos, pero yo me veía bien, ellos decían que estaba bien y quería subir el nivel a la categoría. Estoy allí en el Eldense, pues eso, la etapa de cadetes, ¿De juveniles. qué juega Vicente Galiano, para los que no lo conocieran? Bueno, yo empecé antes en la posición de libre sí que existía, ahora ya casi no existe. Bueno, ahora se juega contra el centrales algunos equipos y más o menos existe. Jugaba en esa posición porque no tenía mucha altura, pero sí que tenía esa visión de juego, ese atacar el balón, el leer las jugadas, y empecé ahí. Luego jugaba de central. Y ya luego más adelante, cuando pasé mi etapa juvenil en el Dense Promesas, cuando estaba entrenando con el primer equipo, que también estuve un año entrenando con el primer equipo, pues estaba lateral derecho por velocidad, por agresividad. Yo tenía que paliar mi altura, mi físico, pues con agresividad y con ir a todas, que es lo que me caracterizaba. Luego continué, pues estuve en Monóvar 3 años. 3 años en Monóvar, sí, ¿Qué tal? Muy bien, un ambiente muy bueno. ¿Con qué entrenadores, con qué gente? Pues al principio fue con Paco Bernabéu, que fue para allá, pues empezamos muy mal el año y pues al final los entrenadores pues son los que pagan los platos rotos, y no empezamos bien, no se ganaban los partidos, y al final pues a él lo destituyeron y entró Antonio Cerdá. Antonio Cerdá de Elche, muy buen entrenador. Que había sido jugador del Monóvar. Eso es. Luego estuvo aquí de delegado también. ¿Cómo era Cerdá entonces? Nada, sabía mucho de fútbol. A mí, con 4 cositas que te comentaba, yo era muy joven, yo era una esponja, y 4 cositas que te comentaba, veías que sabía mucho de fútbol. No hacía falta
explicarte en una pizarra, dar una charla táctica, una charla técnica con 4 cositas de fútbol, del viejo fútbol y del fútbol callejero. Y aparte teníamos muy buen equipo, teníamos jugadores como Boria, que ya había jugado en tercera división, Pastor y de Elche, que había jugado en segunda división con el Numancia, otro jugador de Elche. Ascendimos a preferente. Estuve allí un año más y ya luego... En las Moreras, por supuesto. En las Moreras, en las míticas Moreras. Moreras. En las míticas Moreras, con Chaulo, que nos estábamos echando una mano, con el mítico Chirera. Y bueno, y luego de allí estuve creo que 2-3 años también en la Algueña. Sobre todo... ¿Qué tal allí? Bien, también muy bien. También campo de tierra, buen ambiente, con gente de Elda. Fuimos para allá Herrera, José Ernesto, Moreno. Fuimos bastante, un barquito bueno de Elda. Estuvimos allí también 2-3 años, subimos a preferente también, y con Rubira, con Antonio Rubira de entrenador. Antonio Rubira, que está hoy de entrenador. Está de entrenador ahora allí. También estuvo Sanchís una época echándonos una mano allí. Y luego creo que ya terminando, sobre todo por compaginarlo con el trabajo, que ya me venía un poquito cuesta arriba por mis turnos de trabajo y tal, terminé en Petrel. ¿Con qué entrenador? ¿Con qué entrenadores? Jugó un año solo allí y era, a ver si me acuerdo, era este hombre que también tengo muy buena amistad con él, de San Vicente. ¿Cómo era? No pasa nada. Ahora mismo no me acuerdo. Tranquilo. Que me disculpe, pero buen entrenador también. Y nada, allí fue una época, pues eso, el año fue complicado, mantuvimos la categoría en primera regional, no era el objetivo. ¿El pero salto bueno, era muy grande de primera regional a preferente o no tanto entonces? más que ahora, mucho más que ahora. Era una preferente muy fuerte. Ahora pues te encuentras 2-3 equipos porque yo he estado entrenando estos últimos años, te encuentras 2 o 3 equipos que tienen un presupuesto para poder ascender, pero lo demás es una regional de antes. Antes sí que era el salto importante. ¿Y cuándo empiezas a entrenar? Pues creo recordar con 17, 18 años empiezo a echar una mano a Paco, como te digo, ahí en la Unión. Dime algo de Paco Bernabéu. Paco Bernabéu, pues todos lo conocemos, hombre de fútbol, muy dedicado a la formación de base, con mucha pedagogía, también echándole las horas que tuviera que echarle sin importar, muchas veces como mucha gente dejando a un lado la familia y el ocio. Y pues nada, me enseñó mucho, empecé a trabajar con él, sobre todo a nivel de gestión de trabajo con los pequeños, de esa pedagogía, porque yo también pues tengo mi cara... Sí, lo que pasa es que yo, como muchas veces hemos hablado, te he dicho, yo por mi forma de ser, como te decía, en el fútbol, de jugador y luego de entrenador, yo al final trato igual con esas características. Eso es por las edades y por el tema del lenguaje y de la pedagogía, pero yo exijo igual porque creo que al final tienes que exigirles dentro de unos límites, pero hay que exigirles. Y bien, muy a gusto desde pequeñitos, y como otras veces te he dicho, lo más importante es que veo a chavales que vienen aquí a entrenar, vienen a otros sitios, los he llevado de 10 años y seguimos hablando, nos seguimos viendo, saludando, y eso es lo más importante. Como primer entrenador de primeros equipos no estuviste. De primeros equipos sí, bueno, estuve en el Elda Unión, en primera regional, estuve 2 años con el Elda, cuando se hizo el equipo, el senior del... ¿Cuándo era el Elda Unión? Perdón, cuando era Idella, perdón. Al principio de Idella. Al principio de Idella, es que ya al final tantos nombres se van... Cambio de nombres, cuando el éramos, Unión Deportiva entonces, el Unión ahora, antes y luego Idella. Eso es, cuando éramos Idella, empezamos en segunda regional, obviamente, y creo que fue ese primer año, ascendimos, estaba con Juan Navarro, y ascendimos al equipo, continué ese año en primera regional, y luego ya estuve en el tema de coordinación, de dirección deportiva del club, y echando una mano en lo que podía en Idella. Luego cogí al cadete, que fue cuando pues llevé un grupo espectacular, ascendimos de segunda cadete a primera cadete, y luego fue cuando se jugó el playoff de ascenso, que ascendimos a la categoría autonómica. Vicente, ¿cuál es el futbolista que tú has dirigido que más te ha impresionado? ¿Fuera hace años, fuera últimamente, fuera cuando fuera? Bueno, han habido varios, han habido jugadores de mucha calidad. Por ejemplo, Carlos Puente, que ahora está jugando en Nobel Daudé, es un jugador de muchísima calidad.
Alex Collado, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces. Qué jugadorazo, Lo hemos ¿no? hablado muchas veces. Qué jugadorazo Alex Sí, Collado. por una serie de circunstancias, por unas cosas, por otras, por lo que fuera, no está en más categoría, pero es un jugador, yo siempre te lo he dicho, es un jugador de segunda B seguro, seguro. Y bueno, ahora sigue jugando ahí, ya tiene más años, pero bueno, unas cualidades tremendas de futbolista. Luego, pues también en esta última época así de cadete, por ejemplo, Kevin Sánchez, que ahora está en el Kevin Sánchez, que ahora está en el también Deportivo. muy ¿Cómo buen era jugador. entonces? ¿Cómo era entonces? Igual, yo se lo he dicho siempre y cuando me han preguntado por él, muy honrado, trabajador, humilde, nunca te va a poner una mala cara, juegue o no juegue, y si estáis por eso, aparte de la calidad que tiene. Alex Miralles, otro jugador de mucha calidad, de cosas de futbolista. Jairo López, un chaval de Pinoso que yo fuimos expresamente a por él, me lo traje en cadete, ahora está jugando allí en la Algueña. Muchos jugadores que tienen mucha calidad, pero esto en el fútbol es muy difícil y por unas cosas o por otras pues no se llega, pero bueno, siguen practicando deporte. ¿Cuántos jugadores no han llegado, verdad? Sí, es muy difícil, muy sacrificado, tienes que estar en ese momento exacto, tener suerte con las lesiones y bueno, al final, pero bueno, lo importante es que sigan practicando deporte, que estén a gusto, que estudien, que trabajen y que sean buenas personas, porque ya te digo, el 99%, por no decirte el 100% de los que yo he entrenado, he trabajado, estoy con ellos, son bellísimas personas y es lo que yo me he llevado y me sigo llevando. ¿Te gustaba más el fútbol de antes o el de ahora? Ahora hago ya genéricamente, Vicente. Yo por mi forma de jugar, mi forma de ser y esa agresividad, como te digo, a mí me gustaba el de antes. A mí me gustaba ese fútbol canchero, ese fútbol de la calle, ese fútbol que no había bar. ¿No te gusta el bar? No, todo ayuda, pero desvirtúa un poquito el fútbol. Ya hay veces que esa picaresca, esa cosita, yo sí que me ha gustado el fútbol. No engañar, no, que no se me entienda mal. Pero hay cosas que es fútbol y si el árbitro no las ve, no las aprecia, pues bueno, ha pasado y tal. Que siempre ayuda en cosas escandalosas y tal, perfecto. Pero es que ya se está llegando a un punto que ya paras, celebras los goles a los 2 minutos, es que es distinto. Por eso me gustaba el de antes, ahora pues eso, mucha más preparación, en eso sí, preparación de técnicos, jugadores más preparados físicamente, nutrición, las instalaciones, eso por supuesto que mejora ahora. Porque tú has jugado mucho en tierra, ¿eh? Mucho. Y las piernas raspadas, y porque era de los que me gustaba tirarme e ir. Pero bueno, eso es lo que había y había que adaptarse. Si no había otra cosa, había que adaptarse en eso si quería jugar. Vicente, pero entre los dos verdes, mejor el natural, ¿no? Por supuesto. Yo incluso cuando he jugado en natural y aparte en la parte de atrás y tenía entrenadores, por ejemplo Roberto Orellana, que lo tuve de entrenador, a los centrales, porteros, incluso en tierra nos decía que aluminio, que como se resbalara alguno se lo cargaba. También he visto ¿Cómo era aquel Roberto Orellana? Ya sabemos todos cómo fue como futbolista, yo lo disfruté como lo hemos disfrutado todos cuando jugaba aquí y lo mismo que te hablaba de Antonio Cerdá, con 2 palabras, 2 cositas, hacías así y decías, joder, este sabe de lo que está hablando y bueno, luego a la hora de los entrenamientos pues aún no había tenido esa preparación, pero lo suplía con lo otro y yo aprendí mucho de él, me ayudó mucho en la época era juvenil, de segundo año, de primer año y me ayudó mucho. El futbolista de hoy, y hablo de fútbol base, tampoco es el de antes, ¿no? Los chiquillos, bueno, tienen otras expectativas. Sí, otras aficiones. es como todo, como la sociedad. Antes era fútbol, llegábamos del colegio, tirábamos la mochila y a la calle al fútbol, volvías y fútbol, veías la tele, yo me acuerdo, llegaban los viernes por la noche, que creo que hacían el partido de Canal Nou, o algún partido de segunda división, y era fútbol, sábado fútbol, jugar fútbol. Ahora pues hay muchas más distracciones, muchas más cositas que al final pues el que no está centrado en eso y el que tiene otras cosas que al final es muy bueno también, que tengan otras distracciones y otros objetivos a nivel cultural y a nivel de formación, cuesta más también llegar por eso. Pero bueno,
es la sociedad la que marca esto. ¿Y el futbolista de Elda de hoy es mejor que el de antes? ¿Hay más jugadores? ¿Muchos no llegaron? ¿Algunos llegarán? Hombre, yo te hablo por lo que he conocido, que he tenido de compañeros y de jugadores. Había muy buenos jugadores. Hemos hablado antes de nomenclaturas, de cambios de historias y tal, que yo no sé si han influido o no en que nos haya costado mucho tener futbolistas a alta escala, en grandes categorías. Ya no por la nomenclatura, al final... No por los nombres, claro, pero sí por, por las estructuras, por las organizaciones, por las divisiones. Al final por la categoría, Miguel. Al final es muy complicado, nosotros lo hemos visto, trabajas y sigues trabajando, pero como no tengas categoría, al final, por un lado se entiende que el jugador o el padre o el niño busque jugar en superior categoría, independientemente del club que te llame, el desplazamiento que tengas que hacer, las horas que tengas que echar, buscan eso. Y si no lo tienes es difícil, por eso estamos intentando trabajar para intentar volver a conseguir la cadete autonómica, la Liga Nacional, incluso la División de Honor, para poder ese trabajo continuarlo aquí, que no tener que traerlo de fuera. Jugadores de antes, muchísimos buenos que han llegado, que no han llegado por circunstancias. Antes también, aquí en Elda sabemos pues cómo estaba el tema del presupuesto, del gasto, se confiaba más en gente de fuera que en gente de la casa. Y al final el chaval, pues si aquí le ofrecían X dinero y fuera le ofrecían un poquito más y eso le ayudaba, pues se tenía que buscar las habichuelas fuera, como se dice. Ahora siguen habiendo buenos jugadores que tampoco están. Por ejemplo, el año pasado, mira la temporada que hicieron y hay jugadores que por unas circunstancias o por otras, no lo sé, no están. Y los que están, me has hablado antes de Kevin Sánchez, ¿me puedes decir algo de Sergio Ortuño y de Iván Forte? Sí, bueno. Por ejemplo, son los otros dos futbolistas en la que hay la primera plantilla. Sí, a Sergio lo tuvimos muy poquito porque enseguida se fue, creo que fue al Hércules, enseguida en Alevines y eso, y trabajo con él, lo conozco mucho. Porque ¿Cómo era aquel chiquillo? Pues también era muy pequeñito, pero era futbolista, se le veían cositas de futbolista, de que tú ves a un chaval y aunque técnicamente le cueste golpear el balón por la fuerza y tal, pero ese pase filtrado, esa visión de juego, al final lo ves, y lo ves ahora también. Ahora ves a un renacuajo así y dices, ese hay que verlo. Y Forte sí que ha estado más con nosotros, ha estado en el cadete autonómico, ha estado en División de Honor. ¿Cómo era aquel Forte también? Como es ahora, peleón, fuerte. ¿Jugaba más de tu estilo? Sí, muy peleón, muy agresivo, en el buen sentido de la palabra, muy sacrificado por el equipo y bueno, y al final muchas veces se llega así también. Cada uno, lo bueno es ser inteligente y saber tus cualidades y hacer lo que tienes que hacer para el bien del equipo, sobre todo lo primero, y luego para el bien tuyo. No hacer más. Si no lo tienes, tampoco puedes inventarlo. Tú siempre has sido seguidor del Deportivo. Sí, y sigo siéndolo. ¿Toda la vida? Toda la vida. Yo siempre he entrenado, he jugado, he sido entrenador, también por mi abuelo. Háblame del Gran Meana. Sí, fue, pues eso, yo no lo conocía porque falleció cuando yo era muy pequeñito, tenía meses, pero yo luego sí que le he preguntado a mi padre, he visto fotos, me han comentado amigos de mi abuelo y de mi padre. Sí que era un jugador muy duro, eso sí que me han dicho, pero porque en esa época conocemos a los defensas de esa época, incluso con las botas. Kiko Amat y compañía, sí, claro, incluso con las botas que tengo, con el refuerzo de zinc en la punta, cosas bestiales. Y bueno, iban a campos, pues las condiciones de los campos, la afición, y era un aficionado 100%, como mucho de la época. El viernes se dejaba a mi abuela, se dejaba a sus hijos, cogía un autobús, se iba todo el fin de semana con los amigos a donde tuviera que ir al Deportivo, a gastarse el dinero con el Deportivo y bueno, pues eso es el recuerdo que tengo de mi abuelo y luego aparte porque el Club Deportivo Eldense es el club de mi pueblo y que sigue siéndolo, por supuesto. ¿Sigues yendo a ver al Deportivo cuando puedes? Cuando puedo, y lo que pasa que es eso, por mi trabajo, Miguel, pues tengo el fin de semana ocupado y hay veces pues prima o ir a ver a chavales de aquí del club o salir yo a correr por ahí o hacer mis cositas, pero cuando puedo sí que he ido. Este año aún no he ido a verlo, me gustaría ir a verlo, pero aún no he ido a verlo. En el anterior sí, por sí, supuesto. sí, y más
El año pasado que estaba Santi, que es muy amigo mío, también he ido. Y otros años tenía el abono porque podía ir más, sí, por supuesto. Y en toda tu etapa como seguidor del Deportivo, ¿qué jugadores recuerdas? Pues yo, como mucha gente... Que te impactaran, por supuesto. Que te dejaran Como huella, mucha gente en la época de aquí del viejo Estadio Pepico, Municipal que lo tenemos Pepico. aquí, con sus vallas verdes, es que no se me olvida. Lo de la megafonía de Radiola, es que tengo cosas grabadas de alta fidelidad. Y bueno, Botella, López Miró, Orellana, Santiago, Castroverde, Cartagena... Es que, Deportivo de los 80, 80 y tantos. sí, claro. Yo tenía 5, 6, 7 años, pero yo ya... ¿Cómo se vivía el fútbol entonces? Ya era una maravilla, y aparte es que era fútbol, y es que no eran tapetes, no era una alfombra, es que habían baches y jugaban al fútbol, y el amor que le tenían a los colores, gente mucha del pueblo, y el que no era del pueblo se hacía del pueblo, gente que venía del norte, por ejemplo, el gran Cubiche, que en paz descanse, que era muy amigo de mi padre, de Galicia, y era de Elda, se hizo Elda, se quedaban a vivir a Elda. Pero esa época sobre todo es la que más recuerdo. Luego, pues, como te decía, cuando estaba de juveniles y tuve la suerte de un par de años, sobre todo un año entero con Pedro Baldo y luego Pepe Bordalás, entrenar con ellos. No llegué a debutar, pero entrené con ellos todo el año. Pues había un ambiente muy bueno, con Kubala, José Higinio, Rodri, Sergio, su hermano, Carmelo, el portero, el que ahora está el director deportivo ahí en el Hércules. Un ambiente muy bueno. También ahí había muy buenos jugadores y casi todos chavales de Elda. Santi, Pablo Rico, Eli, muy buena gente también. ¿Qué años de Sí, fútbol? muy bien. Vicente, es un placer. Nada, a vosotros, Podemos estar hablando gracias. aquí Sí, de muchísimo. fútbol y Porque para de... ti el fútbol es, ha sido, será Ha sido y será. La lástima una que... buena parte de tu vida, ¿no? Sí, pues todo porque me gusta mucho, porque lo disfruto, porque lo vivo. A gente a lo mejor no le gustará lo pasional que soy, pero también soy así en la vida. Soy así de pasional para unas cosas y para otras, y me gusta vivirlo así. Si no lo viviera así, pues a lo mejor no podría hacerlo. Me gustaría poderlo compaginar ahora más con mi trabajo. Llegará un momento que lo podré hacer y volveré a retomarlo. Ahora es lo que puedo, pues he hecho una mano. ¿Llegará el Deportivo a Primera División algún día? Es muy difícil, ojalá, pero es muy difícil porque mira, lo estamos viendo. Mira si hay presupuesto este año, jugadores y la cosa en el Qué fútbol. difícil son todas las categorías. En el fútbol 1 más 1 no son 2 y cuesta mucho y hay mucha competitividad y bueno, y que entre la pelotita, pero es muy difícil. Ojalá algún día, pero bueno, al final lo importante es que siga existiendo. Después de 100 años. Hemos cumplido 100 años. Con las dificultades que ha habido, que se ha visto bastante negra la cosa. Lo importante es que siga existiendo, que sigan saliendo chavales de la base, que se siga trabajando la base. Yo sí que abogo por eso, sea el club que sea el Eldense, seamos nosotros, sea el club que sea, que trabaje la base, que es lo más importante y más hoy en día, cuando la economía está complicada. Y bueno, si algún día sigue escalando, pero sobre todo que se metas cortitas y poquito a poco lo irán consiguiendo, y si no, pues en la categoría que les marque tendrán que estar y a competir. Vicente Galeano, es un placer hablar contigo siempre. Igualmente, gracias Miguel. Muchas gracias. Gracias.